Vital. A esta hora ya estamos con nuestro esperado espacio vital. Saludamos y recibimos al doctor Elmer Huerta para compartir un tema de mucho interés. Los expertos piden que se deje de llamar pandemia y se use el término endemia en relación a la COVID-19. ¿Por qué? Doctor, muy buenos días. Un gusto saludarlo. Hola Carlos, buenos días. Omar, buenos días también a todos nuestros oyentes. Efectivamente, el 11 de marzo pasado se cumplieron 3 años de la declaratoria de pandemia por la Organización Mundial de la Salud. 3 años. ¿Qué han pasado en estos 3 años? Pues lo sabemos y lo recordaremos por siempre, ¿verdad? Pero ahora que ya los sistemas de salud no están abrumados, que ya no hay nuevas variantes por más de un año, muchísimos expertos están llamando a que ya se decrete definitivamente que estamos en una etapa de endemia y que dejemos ya de usar el término pandemia. Aquí en Estados Unidos y en el mundo existe un sitio médico que se llama Medscape, es el portal médico más importante que hay en este país y en el mundo. Y ellos acaban de publicar un artículo muy interesante sobre este tema, haciendo entrevistas a varios expertos para determinar en qué momento de la pandemia estamos. El editor, precisamente, que se llama Eric Topol, de este portal, él dice que todas las indicaciones actuales, desde vigilancia genómica del virus, detección de aguas residuales para el virus, estudios clínicos en marcha, dicen que ya estamos en la fase endémica. Para él es muy claro. Sin embargo, le preocupan 2 cosas a él. Uno, que el número de casos y muertes todavía es alto, por lo menos en Estados Unidos, y es el doble de lo que se ve normalmente en las temporadas de gripe en cada invierno, y que nadie garantiza que el virus no vaya a mutar nuevamente. Otro experto, que es el jefe de enfermedades infecciosas de la Universidad de Vanderbilt, dice: hay 3 razones para decir que ya estamos en endemia. La primera es que la población tiene una inmunidad muy alta, ya sea por vacunas o ya sea por infecciones. La inmunidad de la población es altísima al virus del SARS-CoV-2. Segundo, dice, a pesar de que hay todavía un número alto de muertes y hospitalizaciones, estas ya no están causando la crisis sanitaria, el colapso de los hospitales como se vio durante la pandemia, y tampoco ya existe el impacto económico y social que provocó la pandemia. Y tercero, dice, no hay nuevas variantes. Desde hace más de un año todo lo que tenemos es Omicron y sus descendientes, las que felizmente hasta este momento están causando una enfermedad leve. Además, dijo, el público, la gente, la sociedad, es increíble cómo se va adaptando a la situación. Y él dice, miremos a la derecha y a la izquierda, ya todo el mundo está actuando como si no hubiera pandemia. Es decir, la sociedad ya también está evolucionando. Otros expertos dicen que no, que todavía tenemos que esperar porque hay un misterio grande. A pesar de que las noticias que vienen de China dicen que se está controlando, sabemos que los chinos no son transparentes en sus noticias y no se sabe realmente qué es lo que está pasando en ese país. Así que muchos dicen hay que tener cautela todavía, tenemos que seguir vigilando. Lo que sí todos los expertos coinciden, Omar, Carlos, es de que pasar de pandemia a endemia, y esto es importantísimo, no significa el fin de todo, el fin del sufrimiento. No, una endemia, como lo vivimos con malaria, con tuberculosis y con gripe, significa que se van a seguir produciendo todavía miles de casos, van a haber todavía miles de muertos, pero ya no va a haber colapso como lo vimos durante la pandemia. Entonces acá hay una pregunta filosófica que también obviamente se aplica a nuestro Perú. La pregunta es, ¿hasta qué punto una sociedad puede tolerar enfermedad y muerte? Cuando nos quedamos tranquilos diciendo, bueno, pues que mueran, pues ¿qué voy a hacer? Pero la vida sigue. Esa respuesta se define más por la cultura y por los valores de una sociedad, lo que determina lo que se pueda aceptar. Así que estamos en eso, Omar, Carlos, los expertos están pidiendo. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué la OMS no decreta el fin de la pandemia? Los expertos dicen, bueno, las organizaciones grandes son mucho más rápidas en decretar una emergencia que en retirarla. Es más, a veces nunca lo hacen. Y así como ellos se demoraron, la OMS demoró varias semanas en declarar una pandemia. Cuando ya todo el mundo sabía que era una pandemia, la OMS se tomó sus semanas para declararlo, de tal modo que ahora se piensa que es lo mismo. Es esa
digamos, lentitud burocrática la que no está permitiendo que llamemos endemia a esta gran pandemia. Estados Unidos desde el 11 de mayo ya declaró el fin de la pandemia, Japón lo va a hacer desde el 8 de mayo. En el Perú nosotros hemos entrevistado en Espacio Vital al jefe de los CDC, que nos ha dicho que también el Perú está en fase endémica, así que quizás lo único que las autoridades en el Perú por lo menos están esperando es la declaración oficial de la OMS para decir que pasamos ya de pandemia a endemia. Perfecto, doctor. Igual, lo importante como ciudadanos es seguir cuidándonos, seguir vacunándonos para evitar mayores riesgos. Sobre todo los vulnerables, Omar, los vulnerables. Por eso la pregunta filosófica es, ¿cuándo me quedo contento? Cuando yo digo, bueno, pues el que tiene que morir, que se muera. Cuando hacemos esa transacción emocional, es bien difícil de contestar. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Como siempre, el doctor Elmer Huerta en nuestro Espacio Vital. Igual lo escuchamos a las 5 de la tarde, 7:31 de la mañana.